Conmigo está el profesor Juan Jované, ex candidato presidencial, profesor universitario, y varios temas pendientes en materia económica, profesor. Uno, el uso del Fondo Soberano Panameño para financiar el déficit público. ¿Se puede, según la ley, pues coger este fondo para algo tan banal, para decirlo de alguna forma? Como... Lo que hay ahí es un juego contable feo, porque realmente este año el gobierno produjo un déficit en lo que se llama el sector público no financiero de más de 1.400 millones de dólares. Y se pasaron, pero la ley permite 2 y esa cifra es 2.8. Entonces usaron esa ley, que hace una ley muy criticada, que permite hacer lo siguiente. Su artículo 34, el artículo 34 de la ley del Fondo de Ahorro de Panamá, dice que si lo que aporta el canal es menos del 3.5% del PIB, ¿verdad?, la diferencia entre lo que aporta y ese 3.5% se puede borrar del sector público no financiero. Entonces, digamos, es lo que algunos llaman contabilidad creativa y es esconder el déficit. Ahí entonces lo bajaron a 2, contablemente. Contablemente solo. Pero, digamos, el problema es que, de todas maneras, indirectamente empobrecieron al país. Porque para poder financiar ese 2.8%, porque con juegos contables no se borra, el país el año pasado se tuvo que endeudar en 1.990 millones de dólares. O sea que los panameños somos, ¿verdad?, en términos financieros, porque digamos, el fondo de ahorro es como lo que tenemos en el banco. Sí, esa es la laja de la abuela que están... Sí, pero digo, le tenemos que restar lo que debemos, o sea, ese es nuestro valor financiero. Y realmente, digamos, es como si lo hubieran usado. Sí. Porque, digamos, hoy día somos, ¿verdad?, prácticamente 2.000 millones de balboas, pero menos o más pobres financieramente de lo que éramos. Lo que todo el mundo se pregunta es, ¿dónde está ese dinero? Sí, bueno, es que esa es la otra cosa, porque si uno ve lo que ocurrió, es decir, la pregunta es ¿qué pasó? No pasó nada. Sí, no han hecho nada. Y el mismo ministro lo va a tener que aclarar cuando declaró sobre este balance financiero, y así lo reporta el diario La Estrella de Panamá del 5 de este mes, señalaron de que el crecimiento nominal de la economía es 5.1%. Aclaro que nominal significa que lleva la inflación. Lleva la inflación. Bueno, la inflación también la han martillado, ¿no? Dicen que solo es de 0.2%, pero si yo resto 5.1, le resto 0.2%, estamos en 4.9. Y realmente el IMAE, que es el índice mensual de actividad económica, hasta noviembre mostraba 4.07, 4.1. Entonces realmente, digamos, nos endeudamos un montón, somos más pobres, eso no se ve en la economía, pero tampoco se ve en lo social. O sea, el problema de la salud sigue, el problema del agua sigue, el problema de las escuelas deterioradas sigue. Entonces realmente esa es la pregunta. O sea, ¿cómo es posible que, digamos, se provocó ese déficit? Y quizás una de las respuestas es la siguiente: ¿por dónde se cerró el déficit? O sea, en parte por el endeudamiento, pero también en parte por reducir los gastos de capital del gobierno. El gobierno redujo sus gastos de capital el año pasado en 4.8%. O sea que invertimos menos. Nos endeudamos más, invertimos menos. Y además de eso... Es decir, pareciera un manejo... Sí, digo, es un mal manejo de la economía. Un mal manejo de la economía. ¿Cómo no? Definitivamente. Y eso se está viendo en el dinamismo propio de la economía nacional. Sí, y te voy a decir más. Ese déficit, si lo ves desde el gobierno central, no fue de 2.8% del Producto Interno Bruto, fue de 4%. Tuvieron algunas posibilidades. Por ejemplo, el Seguro Social este año todavía tuvo un superávit de 227 millones de balboas. ¿Pero qué va a pasar en el futuro? Pero que ahí es donde está la gran cuadratura del círculo, y ahí es donde se puede meter este gol. ¿Es el Canal de Panamá parte o no del gobierno central para el cálculo de ese déficit? No. O sea, la ley lo elimina, ¿verdad? Porque cuando se iba a hacer la ampliación, sacaron al Canal de Panamá del sector público no financiero. Claro, para que su deuda para que la deuda no jugara un papel en eso, lo cual también es un juego contable. Todo el mundo que va a ver cómo está Panamá tendrá que ver, digamos. Por ejemplo, han sacado muchas cosas de eso. Si, por ejemplo, estuviera ahí, por decir algo, el aeropuerto de Tocumen, sí,
Digo, sería más grande el déficit porque ahí también han estado haciendo inversiones que seguramente superan los ingresos. ENAS también está fuera ETESA. Entonces han sacado un montón de cosas y ese déficit es probable que Es decir, sea todo lo que le pusieron el apellido SA, a pesar de ser sí, gubernamental, lo sacaron que del déficit. hicieron corporación, entre comillas. Profesor, un año, como decía la película famosa esta de Mel Gibson, que vivimos en peligro sobre los últimos años de Suharto. Un año en el cual hoy las bolsas europeas sufren una racia pues horrible. Un discurso de la presidenta de la Reserva Federal ayer dubitativo que crea más incertidumbre. Es un buen año para la inauguración del canal, servirá de paliativo y realmente el comercio mundial se dinamizará y necesitará de este canal ampliado en medio de esta tormenta. Bueno, mira, por comenzar el canal no va a empezar a estar operativo hasta la segunda mitad del año, o sea que por comenzar. En segundo lugar, el mismo administrador del canal lo ha señalado. O sea, la expansión del uso no va a venir de un día para otro. Hay navieras que crear demanda, ¿no? Sí, hay navieras que se fueron a otras rutas, Suez, y ahora hay que volverlas a traer a la ruta de Panamá. Eso no se hace de un día para otro. Y finalmente, digamos, la situación de la economía internacional en este momento no es expansiva, ¿no? O sea, de Europa, como dice, está en ese problema de que, digo, incluso que llama la atención de que hasta haya dudas sobre bancos alemanes. Sí. Eso es notable, ¿no? Está el problema de China, que no termina de hacer el tránsito de la economía basada en inversiones muy fuertes y exportaciones hacia una economía más basada en servicios que demanda menos materias primas. Sudamérica va a estar mal el próximo año y Estados Unidos está en esa cosa que Larry Summers la llama estancamiento secular, o sea que no es una economía que está en depresión, pero tampoco es una economía muy expansiva. Y encima de eso, el aumento de la tasa de interés, que eso tiene efectos sobre Panamá porque la construcción y las hipotecas guardan relación con la tasa de interés. Hoy Joseph Stiglitz saca uno de sus autores más citados sobre que le carga la mano al problema económico mundial a la Reserva Federal de Estados Unidos y esa subida de los tipos de interés. Sí, bueno, realmente no era el momento de subir la tasa de interés, ¿no? Porque cuando uno sube la tasa de interés desalienta la inversión, sobre todo cuando hay perspectiva de que siga subiendo. Y de hecho, además, otras cosas, lo que tiene que ver con hipotecas. O sea, la construcción está amarrada a la construcción de vivienda, entonces si sube la tasa de interés, suben las hipotecas, eso la afecta. Y en efecto, digamos, bueno, eso además va a crear otro fenómeno, un fenómeno que vamos a ver cómo le va a Estados Unidos, porque cuando uno sube la tasa de interés, la moneda de uno se revalúa. Eso nos pega a nosotros, porque hoy el dólar vale más con respecto a otras monedas, y a uno le parece, bueno, está bien. Pero, por ejemplo, el que viene a hacer turismo en Panamá ahora le sale más caro, porque el dólar se ha venido revaluando. Y bueno, esos peligros existen y efectivamente, digamos, todo eso va a afectar la economía. Profesor, ¿se ha calculado cuánto nos costará el fenómeno del niño al país? Bueno, yo no conozco un cálculo exacto, pero realmente pareciera ser que el fenómeno del niño, con la ausencia de una política adecuada por parte del gobierno para defender el sector agropecuario, casi que es el tiro de gracia con ese sector que realmente, bueno, está sufriendo mucho, porque incluso la gente que produce, como son los cebolleros, ahora, bueno, sí, le metieron la importación de cebolla y bueno, eso va a desalentar la producción. Entonces, si uno suma una política inadecuada por parte del gobierno que no logra defender a los productores nacionales, más un fenómeno como es el fenómeno del niño, realmente ese es un sector que está en peligro. A pesar de todo, la banca privada en general tuvo utilidades récord el año pasado. Sí, bueno, porque de alguna otra manera la construcción sigue operando, el crédito al consumo sigue operando, la gente sigue pidiendo crédito para comprar automóviles. Pero yo diría que también ahí yo veo algunas dificultades. Yo estoy pensando que la construcción de centros comerciales, por ejemplo, va a pasar lo mismo que con los hoteles. Sí, hay una sobreoferta. Hay una sobreoferta. Entonces, si se da una sobreoferta, en algún momento eso va también a disminuir, porque, bueno,
como dice la canción, no hay cama para tanta gente. Entonces, realmente eso puede generar algún tipo de problema. Profesor, su provincia parece que no termina de arrancar el proyecto de renovación de Colón. Bueno, mire, es que Colón, yo creo que Colón es un drama, ¿no? O sea, Colón realmente produce como el 14% del Producto Interno Bruto y solo tiene el 7% de la población. O sea que en términos per cápita Colón estaría muy por arriba. Pero de hecho no hay un proyecto para Colón. O sea, Colón no se resuelve con cosas puntuales, sino se resuelve con algún tipo de vinculación bien planteada con el resto de la economía. Porque un poco el drama de Colón es que a Colón le han venido sumando enclaves. Y los enclaves en Colón, digamos, lo que ocurre es que no repercuten mucho en la ciudad por estar tan cerca de Panamá incluso, ¿no? Yo les decía a los compañeros en Colón el otro día que el problema de Colón es que tiene una buena inserción en el mercado mundial. El dólar se baja en Colón y agarra la carretera y se viene para Panamá. Entonces hace falta ese efecto multiplicador. No está bien pensado. Usted es colonense y tal vez vio el mejor momento de Colón y vio su peor momento. ¿Dónde fue el punto de inflexión realmente? Bueno, mire, yo creo que... ¿Es la salida de las bases? Antes. Antes. Mucho antes. Yo recuerdo siendo niño, digamos en la época de la guerra de Corea, que la gente hasta estaba esperanzada que esa guerra volvía al boom de Colón de la Segunda Guerra Mundial. Pero a Colón no le fue bien ni siquiera con la sustitución de importaciones, porque miren, en Colón se producía cerveza, la cerveza Atlas se producía en Colón, la gaseosa Pepsi-Cola y otra que se llamaban Old Colony, había otra que se llamaban refrescos tropicales, se producían mosaicos, en Colón había cierta industria, de eso que llamamos industria de pie liviano que estaba cerca, porque aparentemente el costo de transporte por ferrocarril era alto, ¿no? Más aún, en cierta forma Colón era el hub en ese momento, porque quería venir de la costa este de Estados Unidos hacia la costa oeste, tenía que venir en barco hasta Colón. Sí. Incluso, ¿verdad? Einstein estuvo en Colón, allá hay unas fotos interesantes de ese momento. Sin embargo, con la apertura de la carretera, bueno, para la época y finales después de la guerra, se hace más barato. Entonces, cuando alguien piensa, digamos, pensemos en el momento de sustitución de importaciones, ¿dónde pongo una industria? Sí. Donde está la mayor parte de la población. Se pone en Panamá y se abastece por la carretera a Colón. Entonces, a Colón no le fue bien en el periodo de sustitución de importaciones. Ahí quedó la zona libre, y la zona libre quedó en Colón porque, bueno, fue una decisión política. Se abrió después la refinería, después la cerraron. Entonces, Colón quedó como dependiendo de 2 o 3 actividades que no producían mucho efecto multiplicador dentro de la ciudad, dentro de la provincia incluso. El resto de la provincia dislocada del país. Del país, de la misma ciudad de Colón. Entonces, digamos, hace falta en Colón entonces un proyecto, por ejemplo, yo siento que este país necesita un cierto proceso de industrialización, ¿verdad? Habría que pensar en Colón, pero para eso tiene que haber estímulo, para que la cosa no se quede aquí en Panamá, sino que vaya a Colón, porque Colón definitivamente está... Ese es un concepto de que Gunnar Myrdal, el mismo Krugman han manejado, de que lo que pasa es que cuando hay un polo grande y un polo chico, el polo grande empieza a absorber al polo chico. Y ese es un poco el problema de Colón. Necesita una política activa de parte del Estado para balancear eso y que la provincia pueda entonces tener un crecimiento sano y próspero.